doctor Héctor Rocha está con nosotros esta mañana, él es psiquiatra, como ustedes saben, y vamos a hablar de este síndrome que es medio impronunciable, pero que es un verdadero problema, el síndrome de burnout, que creo que así se dice. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Gracias. Encantado, como siempre, Meliara. Gracias. ¿De qué se trata este síndrome? Bueno, pensé en este trastorno, es un síndrome porque obedece a muchos factores, no es una enfermedad en sí misma, sino es consecuencia de muchos factores externos, sobre todo, e internos también. El síndrome de burnout se identificó por ahí mediados del siglo pasado, pero cada vez ha ido cobrando más relevancia y sobre todo en trabajadores de la salud, en médicos, personal médico, en los hospitales, en hospitales obviamente públicos, en donde los turnos de trabajo, de internos, residentes sobre todo, son larguísimos. O sea, exceden muchísimo más lo que naturalmente debe de ser. ¿De cuántas horas estaríamos hablando, Héctor? En términos reales, a como cuando yo estaba de residente, pues yo creo que más de 100 horas a la semana. 8 por 5, 40 horas diarias, digo, a la semana normales, más otras 40 o 60 horas. O sea, trabajan 16 horas o turnos de 48 horas o no sé cuántas horas. Una guardia normal empieza a las 8, 7, 8 de la mañana. ¿De qué día? De un día. Vamos a decir el día que quieran y termina. Y al día siguiente a las 3, 4 de la tarde. 36 horas. Sí. ¿Sí? O 30 horas, ¿no? 32 en contra horas. de la naturaleza. Absolutamente, el humano sí, no claro. puede rendir así de manera natural. No, y normalmente bien, no, y esas son unas de las condiciones y reglamentaciones en las leyes del trabajo, generales del trabajo, condiciones de trabajo saludables, entonces no son saludables. Y ahorita hablas del sector médico, pero también, pues no sé, vigilantes, policías, los que trabajan de noche y ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene este síndrome? Bueno, sí, mencionar que para que llegues a ver una situación de este tipo depende, claro, de la constitución física y mental de cada quien, de lo que puede llegar a medio dormir en las noches, a veces casi nada, y de las características emocionales y psicológicas. Esto ocurre más en personas que son muy responsables, y no digo que esté mal, ni mucho menos. Pero que no se permiten ponerle pausa a las sobreexigentes, sí, son sobredemandantes. Ya empecé, lo termino. Sí, absolutamente, perfeccionistas. Exacto. Y que no quieren dejar absolutamente nada sin hacer o sin llevar a cabo. ¿Y en sí qué es lo que te causa este síndrome? ¿No puedes dormir? ¿Te altera? ¿Qué te pasa? Sí, es interesante hacer la cronología y ahí vienen los síntomas, Amelia. El trastorno del sueño, obviamente, es lo primero. Sí. El sueño después de varios meses, en este caso, o un poco antes o años, porque se te pueden tardar 2, 3 años en aparecer, pues entonces el sueño se hace absolutamente anormal, se duerme mal, esto va trayendo como consecuencias cambios en el carácter, ansiedad, mucha angustia o ansiedad, crisis de pánico incluso, estados depresivos en el aspecto emocional o mental, trastornos cognitivos, o sea, la persona cada vez rinde menos atención, menos concentración, menos eficiencia, confusión, irritabilidad, enojo, frustración, mal humor. Sí. Obviamente son consecuencias de esta situación y síntomas físicos también. ¿Esto le sucede a determinadas personas con determinadas características? Porque yo de pensar en estar 36 horas despierta, o sea, no puedo, a mí a las 15 horas ya me duermo hasta en el escritorio, aquí arriba de la cámara. Pero hay personas que tienen ciertas características, ¿o por qué les pasa ¿Más resistencia? Sí, ¿cómo le hay dos cosas, sí, hay dos, porque no todos los médicos o residentes, yo nunca lo tuve afortunadamente, pero ciertamente hay mucho cansancio, a veces no se recupera uno, pero cuenta mucho también la actitud y la manera de estar en esa situación, obviamente con responsabilidad, pero sin sobreexigencia, sin sobrecarga, no solamente física, sino sobre todo emocional, mental. Claro. Que genera mucho estrés, mucha autopresión adicionalmente a la que ya se tiene. O sea, ¿hay rasgos de personalidad que les afectan? Sí, particularmente, o bien en aquellos que se les dificulta mucho hacer las actividades médicas o de cualquier otra empresa o trabajo, o bien a quienes se sobrecargan o se dejan sobrecargar de trabajo y de esfuerzo, ¿no? En esos casos sí, claro, llega el momento en el que ya no tienen el control de lo que quieren hacer y entonces empieza a formar la bola de nieve emocional, física y conductual también. Entonces, es un estrés físico y mental severo.
Si no le llamáramos, o antes del término, porque eso existe o ha existido de siempre, toda la vida, sí. Nosotros no lo llamamos síndrome de burnout porque no estaba, digamos, reconocido como tal. Claro. Pero le llamamos fatiga física y mental, o estrés físico y mental. Claro. Y el psiquiatra es el médico que atiende esto. O sea, no es que estoy cansado, no es que estoy un poco estresado, no. Tiene una importancia. Se tiene que ver la dimensión completa, ¿no? Sí. Sí, no solamente la parte física, y obviamente mis colegas médicos en todas las especialidades pueden identificar muchas de las cosas, pero todas son importantes a tomar en cuenta. De modo que no solamente somos los psiquiatras, quienes muchas veces los vemos, sino también los médicos generales o de otras especialidades. Ellos muchas veces, digamos, hacen más énfasis, digamos, en los aspectos físicos, cansancio, poco apetito, trastorno del sueño, problemas para dormir. Y esto, problemas digestivos o exacto, taquicardias, crisis de ansiedad, etcétera. Pero se tiene que ver la integridad, porque también si la persona no duerme, si no recupera su estado de ánimo, si no lleva una terapia, una ayuda para cambiar hábitos, actitudes, hacer ejercicio, bajar esa sobrecarga y esa autopresión que se genera y manejar el estrés, entonces no se logra un tratamiento completo. Y desafortunadamente ahora cada vez hay jóvenes, o sea, más temprana edad, que también lo están viviendo por la saturación de actividades en la escuela, la presión en casa. O sea, sí ha habido esto, no nada más en los profesionistas, perdón, que mencionas, sino también en casa, en hogares, amas de casa que están saturadísimas de tantas actividades. O sea, sí existe esto en todo. Absolutamente, sí. Ahí no es laboral, pero sí es escolar, como dice Sara, o es una mamá que atiende, que no descansa todo el día, duerme mal. En alguna ocasión tocamos el tema de los jóvenes, de los adolescentes que están toda la noche chateando y viendo redes sociales y que el número de horas se reduce al mínimo. También les puede llegar a pasar esto. Sí. ¿Cuál es el manejo que puedes hacerle a estas personas? Desde luego tú decías, bueno, pues tienen que quitar el origen, ¿no? Que es dormir poco y una sobreexigencia. Pero ¿hay medicamento? Sí, todo contribuye, todo. El tratamiento médico es uno, el tratamiento en este aspecto psiquiátrico y terapéutico es otro, y los cambios conductuales. En el aspecto médico, por ejemplo, el sueño, o recuperar la calidad y cantidad de sueño es fundamental. Si eso no se consigue de entrada, entonces las otras medidas no van a poder tener resultados. ¿Sí? Ni medicina ni nada te va a ayudar. Claro. Esa deuda de sueño, y le llamo yo, tarda en recuperarse, pero por lo menos que en los primeros días empiece ya a tener una mejor calidad y cantidad de sueño, resulta reparador, y los pacientes lo dicen pronto, de una consulta a la siguiente. De verdad que no sabía ya lo que era dormir, o nunca había dormido tan bien como ahora, o hace quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces, el tratar el trastorno del sueño, la ansiedad, porque a veces la ansiedad es tan alta que no permite facilitar el sueño, mejorar la depresión, tratar la inflamación. Esto es un punto bien importante desde el punto de vista médico. ¿Inflamación de dónde? Generalizada, porque el estrés, la ansiedad, el insomnio crónico, la depresión, condicionan, de por sí ya hay siempre un proceso de desgaste celular y de excreciones celulares. Catabolitos que se excretan, cortisol y citoquinas y una serie de sustancias que si no se facilita, digamos, a través de algún tratamiento médico, la limpieza, por decir así, celular de la inflamación, muchos de los síntomas no mejoran fácilmente o son rebeldes. Entonces, trabajar también este aspecto de la desintoxicación celular, mal llamada, ¿no? Pero toda esta inflamación celular, más bien dicho, ¿sí? Y claro, el cambio de hábitos. El ajustar los hábitos, el trabajar con la conducta de la persona, con la frustración y el enojo, porque muchas veces esta situación de tener realmente interés y gusto en su trabajo, llegan al rechazo absoluto, a decir, ya no quiero saber, voy a renunciar, ya no aguanto a nadie, odio, dicen, o ya ni quiero saber nada de trabajo. Totalmente o sea, le toman un rechazo, ¿no? Un rechazo a la actividad. ¿A partir de qué edad puede presentarse este síndrome? Bueno, ahora esto puede verse, como mencionaban más, ya desde jóvenes, desde adolescentes y jóvenes. ¿En niños no existe? En niños, ¿es raro? No, es muy raro, es muy raro. Casi por la naturaleza los niños duermen, pase lo que pase, ¿no? Y eso es algo les ayuda, ¿no? Tienen otro tipo de ansiedad en todos casos, etcétera, trastornos de conducta, pero no a este punto. En adolescentes y sobre todo universitarios en adelante, ¿sí? Ahí empieza la sobrecarga al final del día. ¿Se puede heredar algún factor hereditable en esto o
puedes aprender por la conducta que si las papá dos y mamá cosas, trabajan, heredar las dos. relativamente, me refiero No y eso viene que en quede el claro. ADN. No, por supuesto. Sí, genéticamente a no. la estructura de carácter, de personalidad y de hábitos que se tienen, ¿sí? Obviamente es importante ser responsable, ser puntual. Claro, que no se vayan al extremo cumplir, para que no me vaya a dar el burnout, ahora sí no hago nada, ¿no? Pero la familia o los padres o la estructura a ser. mental a veces forjan a los niños, y yo he visto muchísimos jóvenes que de verdad parece que estuvieran peor que en el ejército, ¿no? O sea, realmente con una disciplina férrea y una imposición. Vamos, una imposición y es imposible fallar o equivocarse, ¿sí? No se permite. Sí, Tienes no, que O sea, en esta sacar casa todo el mundo saca 10. Sí. Y además lo saturan de actividad. Esto también podría llevar un poco a este síndrome. Y qué bueno que lo mencionas, sí. O sea, cómo equilibrar una situación para que no llegue a eso. Hacer ejercicio, por supuesto, tener horas de descanso. Pero que esas de actividades sean distracción. justo de distracción y de relajamiento, Es no que que, al rato ya claro. tengas el estrés porque tengo que llegar a la clase de natación, pero tengo que llegar a la clase del fútbol, pero tengo que Y llegar a la ando mal clase en matemáticas y ahora clase de matemáticas en la Exacto. tarde, pobre Sí, criaturas. racional, Sí, algo sí, sí, racional, algo saludable, ¿verdad? Y que necesitan su espacio los niños para ser niños, para desarrollarse Sí. como niños. No pueden Claro. tener 20 horas al día actividades. Sí, por supuesto, sí. Entonces, bueno, hay personas que llevan, he visto personas adultas que pueden llevar 5 o 10 años con un tren así y llegan de veras casi como para tener que internarlos. ¿Puede llegar a ser mortal esto en un grado extremo? Sí, y no solamente, no por una ansiedad o por una, Claro. bueno, la depresión Porque sí se te empiezan puede a llevar descomponer todo por dentro, a ¿no? no querer ya vivir, ¿no? Pero sí, sobre todo problemas cardíacos. Claro. Hipertensión, infartos, puede ser un factor de riesgo importante para tener infartos, no solamente cardíacos, sino también cerebrales. cerebrales, por supuesto, el estrés a todo lo que da, severo. Pues Hay que más cuidarnos. vale tener paz y tranquilidad que demasiado trabajo y demasiado esfuerzo. ¿En dónde te localizamos? Sí, gracias. Mi teléfono es el 442-203-8348. Perfecto, muchísimas gracias. 442-203-8348, el teléfono del doctor Héctor Rocha. Y nosotros